Hola, mi nombre es Bárbara Mercedes y esta es la segunda parte de mi cuaderno que comprende la unidad 5 hasta la unidad 8 de la asignatura de procesos cognitivos impartida por la maestra Jenny Jan León. Como les dije, les habla Bárbara Mercedes, portadora de la matrícula 23 SPSS 2060 y del número 37 en la asignatura. Iniciamos por la unidad 5, que lleva como nombre los principales sistemas de memoria, y el encuentro introductorio de esta unidad se llevó a cabo el 28 de febrero del 2025. Decíamos durante este encuentro que la memoria es una función cerebral fascinante y mediante ella el sistema nervioso codifica, almacena, organiza y recupera una gran variedad de tipos de información que resultan de vital importancia para el individuo en particular. Mencionamos autores como Elvingers o Dashley, que estuvieron estudiando por primera vez la memoria humana y animal respectivamente, y también hablamos sobre autores como Pavlov y Skinner, llamados también conductistas, Thorndike y Watson, que sentaron las bases del aprendizaje asociativo que conocemos como condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Durante este encuentro mencionamos dos tipos de memoria, la memoria declarativa y no declarativa. La memoria declarativa se refiere a la que contiene información de la cual se tiene un registro consciente, y la memoria no declarativa comprende información que no se puede verbalizar fácilmente. Bien, el encuentro del 7 de marzo del 2025, primer encuentro del mes, fue asincrónico ya que tuvimos el examen parcial y por tanto no nos reunimos por la plataforma. Seguimos con el encuentro del 14 de marzo. Este encuentro también fue asincrónico y para dicho encuentro tuvimos dos asignaciones. La primera fue la reflexión de una lectura sugerida que habla sobre la memoria y la segunda sobre un video. Hablemos primero sobre la lectura. Decía que la memoria no es solo un sistema, sino un conjunto de diferentes tipos de memoria que funcionan de distintas maneras. Por el tiempo que dura la información en nuestra mente, la memoria se divide en memoria sensorial, que es aquella que guarda lo que percibimos por muy poquito tiempo, memoria a corto plazo, que retiene información por unos segundos o minutos, mientras que la memoria de trabajo es aquella que nos ayuda a procesar información en el momento. La memoria a largo plazo es también la que almacena recuerdos y conocimientos por mucho tiempo. Durante la lectura, capté que además de la memoria a largo plazo, esta se divide en dos tipos, que es la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. Bien, el video titulado El arte de activar tu memoria. Este video trataba sobre cómo mejorar la memoria usando un método simple, pero vamos a llamarlo poderoso, basado en tres principios: emoción, imágenes y asociación. Emoción, pues emocionarse al momento de recibir información, ya que la emoción genera proteínas en las neuronas que fortalecen las conexiones y nos hace aprender más rápido. Imágenes, la mente retiene mejor las imágenes que las palabras abstractas. Y por último, asociación, pues para recordar información nueva es útil vincularla a conocimientos previos o a elementos conocidos. También en el video se resalta que aprender no tiene que ser aburrido o difícil, sino que puede ser creativo y divertido, siempre y cuando activemos el lado derecho del cerebro, que trabaja con imaginación, intuición y sentimientos. El video también rompe con el mito de que la memoria es algo fijo o limitado y enseña que todos podemos entrenarla y desarrollarla si usamos las herramientas adecuadas. Del video resalté 5 frases que me parecieron muy interesantes y se las comparto a continuación. La primera es: la memoria no es mala, solo necesita emoción, imaginación y asociación para activarse, que son los 3 principios de los que les hablo anteriormente. La segunda: lo que se siente se recuerda. Tercera: memorizar puede ser divertido si lo hacemos con creatividad. Cuarta: nuestro cerebro ama las historias porque conectan emociones con conocimientos. Y la quinta, no menos importante: cuando enseñamos con alegría, dejamos huellas imborrables en nuestros estudiantes. Este video me pareció súper interesante. Bien, el cierre de la unidad 5 se llevó a cabo el 21 de marzo. Y lo cerramos con la pregunta: ¿sabías que la memoria no es un sistema único e indivisible? Desde la Asociación Museana de Neurociencia nos explican el concepto no unitario de memoria, una de las capacidades cognitivas básicas sobre las que se sustenta la adaptación del ser humano no a las demandas ambientales es la memoria. Desde que se desechó el concepto unitario de memoria, que definía la memoria como un sistema único e indivisible, cada sistema es dependiente y cada vez más son constantes los estudios englobados en distintas disciplinas y metodologías que exploran los diferentes sistemas memóricos. Entre estos dos extremos se forma un continuo debate que alberga diferentes tipos de memoria, que son las memorias sensorial, memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Lleva una serie de etapas específicas, entre ellas la adquisición, consolidación, recuperación y reconsolidación. La distinción, según el material que engloba en el sistema de memoria, se ha basado generalmente en el estudio de pacientes con lesiones cerebrales concretas. Y con esto cerramos la unidad 5.
El 28 de marzo dimos inicio a la sexta unidad que lleva como nombre aprendizaje y lenguaje. La psicolingüista tradicional asume que el lenguaje es una facultad aislada y si se abandona esta concepción se podría definir los procesos de lenguaje como especialización de procesos más generales. La relación entre lenguaje y aprendizaje es más profunda y fundamental. El lenguaje no solo es un medio para comunicarnos, sino que también es una herramienta esencial para pensar, construir conocimientos, expresar emociones y comprender el mundo. Aquí están las áreas cerebrales que participan en el sistema funcional del lenguaje. Hablamos particularmente de dos, que es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, localizada en el lóbulo temporal izquierdo, es la primera circunvolución temporal posterior específica en las A22 y 42. Se ha planteado que también formarían parte de esta área la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico o eje pragmático. El área de Broca, este se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo y específicamente en la tercera circunvolución frontal. Entre sus funciones están coordinar los movimientos musculares necesarios para hablar, o sea, labios, lengua y laringe. Se encarga de la gramática, de la estructuración de frases y la organización sintáctica. Y por último, la participación en la escritura y el lenguaje de señas. Conceptos relacionados, comunicación, que es un proceso intencional que tiene como propósito compartir información por medio de un sistema de símbolos, y el intercambio de información puede ser verbal o no verbal, y la comprensión auditiva, que es la habilidad para reconocer palabras y asociar significados o interpretar el significado a través de la relación entre palabras. También hablamos que Bedman en 1965 realizó un abordaje de las DA, permitiendo las discrepancias entre el desarrollo potencial y real. Los niños con DA son aquellos que manifiestan una discrepancia educativa significativamente entre su potencial intelectual estimado y nivel actual e ejecución. Durante este encuentro vimos la clasificación de las DA, que estas se refiere a un grupo de problemas agrupados bajo las denominaciones de problemas escolares, bajo rendimiento, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y discapacidad intelectual límite. Aquí están sus abreviaturas y sus tipos. También decíamos que son intrínsecos al alumno el TDAH, DIL y DA, y son extrínsecos al alumno el PE o problemas escolares y el bajo rendimiento escolar. Aquí está el criterio, gravedad, afectación y cronicidad, sus abreviaturas y sus características. La gravedad corresponde a la ausencia de probabilidad de remisión espontánea, la afectación a las áreas personales, procesos, funciones o conductas afectadas, y la cronicidad se refiere al tiempo de duración del problema e indica las posibilidades de recuperación espontánea. En este encuentro, la maestra nos dejó este cuadro para llenar con las DA sus causas y consecuencias. Yo decidí hacerlo digital. Para este elegí la dislexia, disgrafia, discalculia, disortografía y trastorno por déficit de atención. En la dislexia, sus causas son la herencia genética, alteraciones neurológicas y déficit en el procesamiento fonológico. Consecuencias: dificultad para leer con fluidez, problemas de comprensión lectora y baja autoestima académica en los estudiantes. La disgrafia, problemas motores finos, descoordinación visomotriz y déficit en habilidades lingüísticas son algunas de sus causas, mientras que las consecuencias está la escritura ilegible o desorganizada, lentitud al escribir y frustración al realizar tareas escritas ya que no lo logra. Discalculia, dificultades en el razonamiento lógico-matemático, déficit en la memoria de trabajo y problemas de orientación espacial son sus causas, y sus consecuencias son la dificultad para resolver operaciones básicas, el bajo rendimiento en matemáticas y la ansiedad frente a los números. La disortografía, entre sus causas está la dificultades en la percepción auditiva, problemas de memoria verbal y escaso dominio de reglas ortográficas. En cambio, en sus consecuencias se contempla la escritura con errores constantes, dificultades para redactar y baja calificación en lengua escrita. Y por último, el trastorno por déficit de atención. Sus causas son las disfunciones neurobiológicas, los factores genéticos y ambientes familiares desorganizados o estresantes. Y sus consecuencias son las distracciones frecuentes, dificultades para seguir instrucciones y bajo rendimiento escolar en general. En este sustancioso encuentro también introdujimos la unidad número 7, cognición y emoción. Parece haber cierto acuerdo en que las emociones y los sentimientos son los estados del organismo que nos hacen sentirnos específicamente humanos, sentir en el cuerpo que uno está vivo. Los factores básicos que sustentan la génesis de una emoción en una persona determinada son el genoma humano, los sistemas corporales, el cerebro y los disparadores sociales. Principales funciones de la emoción, pues estas se basa en la importancia de la adaptación corporal o homeostasis, la comunicación social, la experiencia subjetiva de quien la experimenta. En este sentido, Hoadley en el 1992 propuso que una emoción podía definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable que supone una calidad fenomenológica característica y compromete otros sistemas de respuestas como el cognitivo subjetivo, conductual expresivo, fisiológico adaptativo. Y para terminar el cuatrimestre,
terminamos la unidad 8, nuestro último encuentro sincrónico, que fue el 4 de abril. En este hablamos sobre el trastorno de la cognición. Los trastornos cognitivos son habituales después de sufrir un daño neurológico y especialmente evidentes después en un paciente con un trastorno craneoencefálico grave. Se trata de una afección importante de funciones y procesos generalmente asociados al funcionamiento de la corteza cerebral y regulados por ello. Entre ellos, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la capacidad de resolver problemas. En trastornos cognitivos podemos mencionar la dislalia, que son anomalías del habla muy frecuentes en niños de educación infantil y primer ciclo de primaria. Podemos mencionar la afasia, que es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral que por lo general compromete todas las modalidades del lenguaje, expresión y comprensión oral y la estructura y comprensión lectora. Entre otras está la afasia anómica, que afecta áreas tempovarietales, afecta la buena comprensión, habla fluido pero tiene dificultad para encontrar palabras. La afasia cruzada, en este tipo de afasia ocurre cuando una persona diestra sufre daño en el hemisferio derecho. La afasia de Broca, esta habla lenta y con esfuerzo, tiene buena comprensión, pero ha sufrido daños en el lóbulo frontal izquierdo. La afasia de Wernicke, pues esta habla de manera fluida pero sin sentido, tiene una mala comprensión y afecta con daños en el lóbulo temporal izquierdo. Por daño cerebral podemos mencionar la agrafia, que es la pérdida de la capacidad de escribir, y puede ser daño cerebral. La alexia es la pérdida de capacidad de leer, también llamada ceguera verbal, y puede ir acompañada de agrafia. Apraxia del habla, dificultad para planificar y coordinar los movimientos del habla, y anomia es la dificultad para encontrar palabras. Este fue nuestro último encuentro sincrónico. El encuentro del 11 sincrónico fue la toma del examen final. Hasta aquí ha sido mi cuaderno en su segunda parte, comprendiendo la unidad 5 hasta la unidad 8. Mi nombre es Bárbara Mercedes, matrícula 23 SPSS 2060, número 37 en la lista.